están? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El 2018 comenzó con un aumento en el salario mínimo que desde este 1 de enero asciende a los 276.000 pesos, mientras la mayoría coincide en que es una cifra demasiado baja como para mantener el costo de vida en Chile. Las teorías sobre cómo corregirlo son variadas y van desde aquellos que plantean derechamente que hay que elevarlo por ley a otros que consideran que el énfasis debe estar en la capacitación de los trabajadores. ¿Cuál es el camino ideal? ¿Cómo mejorar estas cifras de salario mínimo? Bueno, ese va a ser el tema central del debate esta noche acá en Vía Pública y tenemos una pregunta para que ustedes también participen y voten en nuestra página de Facebook de 24horas.cl. Ahí está la pregunta planteada. El sueldo mínimo desde julio del 2016 a la fecha ha subido 26.000 pesos hasta llegar a los actuales 276.000. ¿Te parece suficiente esa cifra? ¿Sí o no? Están ahí las alternativas para que votes ingresando a nuestra página de Facebook de 24horas.cl. Revisemos cuáles han sido las principales informaciones de esta jornada. En Bolivia está la machi Francisca Linconao antes de que se repita el juicio en el caso Luxinger Macay. El fiscal nacional dijo que espera que regrese para enfrentar este nuevo proceso. Presentan un proyecto de 1.600 millones de dólares para construir un tren rápido que una la capital con Valparaíso y Viña del Mar en tan solo 45 minutos. Y el ciclón Bomba golpea la costa este de Estados Unidos. Las autoridades decretan estado de emergencia en varias zonas del estado de Nueva York. Vamos a hacer una pausa y regresamos en algunos minutos nada más para debatir aquí en Vía Pública sobre el salario mínimo en nuestro país. Ya volvemos. Regresamos al debate aquí en Vía Pública, en que vamos a estar conversando sobre el salario mínimo en nuestro país. Este 1 de enero comenzó a regir el último reajuste y ahora llega a 276.000 pesos. ¿Es suficiente? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede analizar también esta cifra? Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta noche aquí en Vía Pública. Primero a Marco Kremerman, quien es investigador de la Fundación Sol. Marco, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. También Roberto Saavedra, quien es docente del área de finanzas de la Universidad Mayor y gerente de administración y finanzas en consultora. Roberto, gracias por acompañarnos acá esta noche. Un gusto. Víctor Salas, quien es economista y académico de la Universidad de Santiago. Víctor, también, muchas gracias por estar aquí en Vía Pública. ¿Qué tal? Y Javier Irarrázaval, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián. Javier, bienvenido. Buenas noches. Antes me gustaría partir sincerando posiciones, es decir, ¿consideran ustedes que esta cifra de 276.000 pesos, que es el sueldo mínimo en nuestro país, es baja o es adecuada para las condiciones económicas que tiene nuestro país? Marco. Yo considero, no porque yo lo crea, sino por el objetivo histórico de la política de salario mínimo a nivel mundial y en Chile, de que no solo es baja, sino que es indigna y es excesivamente baja en relación al objetivo que debe cumplir esta política de salario mínimo. ¿Hay alguien que considere que es adecuada considerando las condiciones de nuestro país? No, yo no diría que ni que es adecuada o que es inadecuada o indigna, digamos. El objetivo pareciera ser que no es hoy día, y nunca creo que lo fue, fijar un nivel de renta de tal forma que las personas que lo tuvieran pudieran resolver sus problemas de vida, digamos. Creo que eso es como una cuestión bastante más utópica, digamos, pensando en una persona que es la renta de la familia. ¿Cuál era entonces el objetivo con el cual fue creado? Yo creo que hoy día el objetivo, cuando se fijó el salario mínimo hace muchos años atrás, era dar una renta base a los más pobres, digamos, o a los más necesitados, digamos. Y aparentemente solo la primera cifra intentó ser cercana a resolver problemas. El resto se ha ido convirtiendo en una especie de, ¿cómo decirlo?, de compromiso social que se cumple, político, social, que se va cumpliendo, por eso pasa por el Parlamento. Porque si no, o se deja al mercado o una autoridad dice, mire, la mejor renta para que la gente pueda resolver sus problemas es
es esta. Claro, porque sería la otra opción, que el mercado sea el obispo Gois, digamos, mande. cuando dijo hay un salario ético que cumplir. ¿Cuánto fue? Como 300.000 hace ya como varios años atrás. Ahora actualizó hace como un año atrás en 400. Claro, entonces, pero es una manera de hacer una estimación de que lo que sería un nivel de renta aceptable. Pero si uno mira las rentas y mira los ingresos últimos que tuvimos el año pasado, porque esa es la encuesta del INE, lo saca así, con retraso. La gente tiene una renta de 517.000 promedio y de 350 de mediana. O sea, de media, el 50% tiene 350 lucas de ingreso. Entonces, digamos, ¿quiénes son los que, o cuánta gente en Chile gana efectivamente esta cifra? Pero antes quiero conocer eso. ¿Ustedes cómo evalúan esta? A ver, con los antecedentes que se dieron, esto viene de una política plurianual que se fijó en el 2015 y se pactó, digamos, que va a ser en cinco etapas. 26.000 en cada tramo, digamos, hasta llegar a los 276 que tenemos hoy día. Que tuvo esa particularidad, que habitualmente esto era año a año. ¿Sí? Correcto, y siempre la polémica va a estar dada, digamos, por un lado la parte social, que muy bien lo toca Marco, digamos, y a nosotros nos toca ver empresas, y nos toca ver el otro lado, digamos, del impacto que tiene en costo de esta medida. Y tiene que diferenciarse, o sea, uno por más que quiera subir más allá de la productividad que va a entregar cada uno de sus trabajadores, es difícil poder estandarizar a lo que son las pymes, a lo que son las grandes empresas y fijar un estándar que las pymes van a quedar absolutamente afuera, que tendría que ser segmentado. De hecho, a lo mejor. Un dato que parece que lo generaron ustedes, me parece, el 18% de los trabajadores que tienen las grandes empresas está con salario mínimo. Es lo que me sorprende porque es una cantidad demasiado grande, digamos, para una gran empresa. Yo entiendo las pymes que un 30%, un tercio más o menos, pero entiendo que... Uno no esperaría que las grandes empresas fuera tanto. Las grandes empresas pagaran mejores rentas, ¿te fijas? En algunas se da, buscan no quedar en el mínimo, pero claro, están un 5, un 7% por sobre eso, que es bastante marginal. Ya, pero desde la mirada de las empresas que son un poco más grandes, ¿consideran que este sueldo mínimo es lo adecuado o que efectivamente se quedan solamente con lo que indica la norma y no tratar de aumentar ese salario más bajo? Me gustaría hacer la acotación, eso sí, de que un poco conversamos con Marco antes. La verdad es que una persona que trabaja 45 horas semanales y que quede, pongamos el caso de un hogar monoparental, una mamá, un papá con su hijo, ya solo 2 personas en el hogar. Y resulta que la línea que define el Ministerio de Desarrollo Social de la pobreza es una línea que está alrededor de los 160.000 por persona. Si son 2 personas en el hogar, es verdad que disminuye levemente. Pero una persona entonces que gana 276.000, como va a ser el nuevo sueldo mínimo para ahora a partir del 1 de enero, no alcanza a estar por arriba de la línea de la pobreza. Entonces, de entrada, ya está por abajo de la línea de la pobreza, siendo que está trabajando jornada completa. Entonces uno dice... Claro, originalmente quizás la política se creó con el fin de ser un apoyo mínimo, no con el fin de suplir todas las necesidades básicas, pero la verdad es que rápidamente uno dice, bueno, si ya está trabajando 45 horas y no es capaz de suplir las necesidades básicas, entonces, a mi juicio, hay un problema importante, quizás, claro. Ahí hay un problema, ¿sabes cuál es? O sea, tú puedes cortarlo o tratar de resolverlo subiendo el mínimo, pero la verdad es que el mercado es el que debería resolverte esto, pensando en lo que ocurre con las empresas en Europa o en general. Digamos. Nosotros tenemos mala distribución de la renta porque aquí se pagan muy malos sueldos. Y entonces ahí hay una cuestión que no tiene que ver tanto con lo económico, sino que con... ahí sí me pongo con la palabra escandalosa, digamos, ¿no es cierto? Rentabilidades, utilidades que tienen las empresas. ¿te fijas? No solamente que no reciben un bajo sueldo los que reciben el salario mínimo, sino que en general. En Chile, o sea, en general, pero por eso te decía, te ponía el contexto. O sea, oye, 350 es una porquería de salario. O sea, no es ningún salario. Y eso repercute después en las pensiones, claro, y tú lo comparas con cualquier nivel internacional y está 7, 8 veces más abajo, ¿te fijas? Ahora, claro, los tipos allá tienen más productividad, digamos, en Europa. Okay. Pero aquí pareciera que estamos... o sea, hay poco poder sindical, hay poco poder social que permita o haga que la gente tome conciencia, los empresarios que también deben pagar mejores rentas, digamos. Hay un elemento adicional. Hay países, pocos, que no tienen salario mínimo. Es el caso de Dinamarca, Finlandia, Suecia, Austria.
Porque la negociación colectiva es tan fuerte, se negocia a nivel de rama, a nivel sectorial, que entre las partes, trabajadores y empresarios, fijan sus propios salarios mínimos. Y hay otros países, que son la mayoría, que también hay negociación colectiva fuerte y en otros no tanto, donde sí hay salario mínimo, pero el salario mínimo, y ahí discrepo un poco con lo que decía Víctor al comienzo, sí cumple ese rol. No es un salario mínimo discrecional y arbitrario como es el caso chileno. En el caso chileno, el valor de 276.000 pesos o del de 180.000 hace 10 años no está vinculado a nada, ¿no? Y esa política de salario mínimo tiene que tener una vinculación, ¿no? Tiene que tener una vinculación con un estándar mínimo de vida. No queremos tener el salario mínimo a la alemana, el salario mínimo a la chilena. Y el salario mínimo a la chilena hoy día, si somos coherentes con las propias métricas que tú bien citabas, para una familia promedio de 4 personas son 417.000 pesos y fracción. Y esto es muy importante. Yo escuché y leí en Twitter a grandes empresarios que decían, bueno, pero ¿y si trabajan 2 personas? Podrían superar la línea de pobreza, pero tendríamos que hacer trabajar obligatoriamente a 2 personas para que superen la línea de la pobreza ganando el mínimo. Y esto es más grave. La línea de la extrema pobreza en Chile hoy día está en 278.000 pesos. O sea, el salario mínimo ni siquiera permite superar la línea de la extrema pobreza. Entonces, yo creo que debemos un poco apagar el piloto automático de hace 25 o 30 años y empezar a discutir esto en serio, un debate de largo plazo. Me interesa el dato nada más porque, ya que tienes la mirada de lo que pasa al interior de las empresas cuando se discute este tema, alguien mencionaba acá de que faltaba que tomaran conciencia los empresarios para que el sueldo fuera más elevado. ¿Es ese el punto que impide que los sueldos sean más altos? A mí tocar empresa, y en el mismo caso personal, digamos, y uno busca o la fórmula la ecuación que uno tiene que buscar es intentar separar a lo mejor segmentar los distintos grupos de empresas por las productividades que tiene y recién en función de eso pensar en algún polinomio que pudiese, comillas, desde afuera generar un determinado incentivo para que los empresarios de distintos segmentos pudieran entregar un aporte mayor según su condición de utilidades o de rentabilidad y en función de eso premiar a sus trabajadores, inclusive haciendo que más gente migre a esas empresas más grandes. Porque en la actualidad uno ve también como docente, ustedes igual lo ven, que hay muchos estudiantes que no logra o aprueba, digamos, pero con los mínimos. Entonces termina llegando a un mercado laboral medianamente capacitado o con el mínimo minimorum para poder después desempeñarse. Entonces se produce una brecha grande entre las personas que ya llevan varios años trabajando, tienen más expertise, y estos que salen de los mercados y no encuentran ubicarse y empiezan a reclamar en cierta forma, tú lo debes ver, digamos, en la Fundación Sol, de que no logran ubicarse, que son profesionales y el mercado no tiene espacio para ellos. Entonces ahí hay que separar un poco esta visión macro que habla de que la persona profesional no logra insertarse de manera rápida recién salido de la universidad. Entonces tiene que tomar otros trabajos. Uno ve los índices de desempleo hoy día están, a mi juicio, están absolutamente distorsionados, porque estamos considerando que tienen empleo las personas que funcionan con Uber, están pensando en aquellas personas que venden de manera regular en la calle, y esas personas pueden estar siendo censadas con un criterio distinto al trabajador estable, que uno el que paga sus imposiciones, el que tiene toda la dinámica protegida posteriormente, digamos, de su vida laboral para su vejez. Entonces hay varios prismas que se abren solamente mirando este punto, digamos, del salario mínimo y el cómo capacitamos a nuestra gente, a nuestros estudiantes, a las personas que están egresando y que quedan en un mercado que finalmente no los contrata. Sí. Javier, te interrumpí cuando quería recoger, pero aprovechando también un poco lo que dice Roberto, quería aprovechar de recoger 2 puntos. Por un lado, el salario mínimo en Chile tiene este tema, como decía Marco, que está como desanclado, y ahora voy a profundizar en eso, y por otro lado, tiene este tema que es como uniforme, es homogéneo para todos los distintos sectores. Y esas son 2 cosas las cuales se podría empezar a mejorar pensando en ok, tenemos claro el diagnóstico, quizás podemos ser un poquito críticos, pero ¿cómo avanzamos? Esas podrían ser 2 cosas en las cuales podemos avanzar. Por un lado, anclarlo. ¿A qué me refiero a anclarlo? Quizás empezar negociaciones colectivas, y uno de los problemas que tenemos en Chile es que tenemos una baja sindicalización, ha venido subiendo a propósito de la reforma laboral, subió de un 14, 15 o 16, creo que estaba, a un 19, creo que fue el último que salió, 16, pero por ahí, como sea, estamos muy lejos de los países, por ejemplo, escandinavos, que están sobre 60% de sindicalización. Entonces ese es un problema, porque hoy en día negocia el Estado con la CUT, ¿ya? Los empresarios no están metidos, y la CUT, por otro lado, representa realmente a los trabajadores, representa un grupo muy, muy chico. Entonces tenemos ese problema que no está anclado un poco a la realidad del binomio empresario-trabajador. Ya, eso es una cosa. Y lo otro es que quizás además se podría, en vez de hacer uniforme, quizás hacer por sector. Porque obviamente el saldo mínimo, por ejemplo, aplicado a la minería,
no tiene ninguna validez porque todo el mundo sabe que todos los mineros ganan mucho más allá del sueldo mínimo, claro. ¿no es cierto? El sueldo más alto regional obviamente está en Antofagasta, seguido por el de Magallanes. Entonces, esas dos cosas creo que son medidas en las cuales podríamos empezar a avanzar. No un salario mínimo no un salario mínimo igual uniforme para todos, sino que esto y fuera que esté anclado variando. un poco a la realidad de la dinámica de negociación, porque como bien decía Marco, hoy en día el sueldo mínimo empieza con una iniciativa presidencial y al final es él que tiene la última palabra también. Entonces él empieza y él termina. Mientras que en otros países, si bien es el gobierno el que zanja, al menos no es el que comienza. Entonces les da la oportunidad a las dos partes para que se pongan de acuerdo y si no se pusieran de acuerdo, ahí entra a zanjar. Pero en este caso en Chile empezamos y terminamos con el presidente. Sí. Ahí hay un problema, digamos, que es previo, para mí por lo menos. Es que tú tienes, la sociedad tiene que tener alguna aceptación de que eso es lo que hay que hacer. Porque en orden práctico se puede operar, pero ¿dónde vas a llegar con los acuerdos parciales si es que no hay una conciencia o no hay una búsqueda de un acuerdo político mayor, digamos, que diga, vamos, oiga, el salario no está bien, hay que ver cómo se va arreglando? Y entonces a lo mejor arreglamos una parte del mercado. Yo siempre estoy más bien pensando, más que en el salario mínimo, en cómo buscar perfeccionar el mercado laboral, porque creo que es ahí donde está el problema que tenemos, digamos, ¿no? ¿Cómo ocurre en otros países? ¿El tema del salario mínimo se va negociando año a año o es más bien por hora, como también entiendo que en algunos países? Bueno, hay se diferentes trabaja? sistemas, digamos. Hay países que en términos de acuerdo global tienen, digamos, una especie de tríada donde está el Estado, los empresarios y los trabajadores, las organizaciones de los trabajadores, de tal forma que es posible buscar acuerdos que no son solo para salarios, no son solo para las rentas o salarios mínimos, sino que también son para ver las líneas de desarrollo y la amplitud del desarrollo o de la inversión estatal y de la inversión privada. Es decir, Suecia, los países escandinavos tienen esa metodología que es mucho más participativa, inclusiva, y entonces eso, por eso digo que eso está ausente en Chile. O sea, sí. En Chile estamos absolutamente disgregados y cada uno para su raya. Entonces, ¿cuál sería ese modelo tal vez más ideal que podríamos? En términos de la literatura comparada, ahí Bueris es el especialista en sistemas comparados de salario mínimo, indica que Chile tiene el peor sistema, ¿no? Es un sistema donde solo el Ejecutivo propone, el Legislativo discute, y si no se ponen de acuerdo, el Ejecutivo vuelve a proponer con un veto presidencial y la consulta, si es que existen las partes, no es vinculante. Si es que existe, ¿no? En otros países también puede existir el Estado como mediador, pero son las partes las que están negociando, trabajadores a nivel sectorial o nacional y empresarios. Y en otros países directamente negocian empresarios y trabajadores. Y ahí es muy importante lo que dice... el sistema se establece previamente así. ¿Se acuerda? Claro. De que oiga, se hace año a año. Se hace, pues, se puede hacer año a año. Lo digo porque lo que pasó en esta última ocasión es que se hizo un ajuste, un acuerdo más bien plurianual. Exacto. No era solamente año por O sea, año. Y eso permitió 6 meses, de hecho. desactivar, claro, y permitió desactivar cualquier tipo de conflicto, de discusión. Pero eso es del orden político que del orden económico. ¿Benefició eso a los trabajadores o los perjudicó más bien? Solo un complemento. Yo creo que es importante la discusión sobre cuál es el momento para reajustar el salario mínimo, siempre y cuando nos pongamos al día las dos cosas que menciona Javier. Claro. Vale decir, si el salario mínimo está desanclado y estamos discutiendo un valor que está ahí en el piso -4 del edificio, o sea, primero lleguemos al piso 1. Y en segundo lugar, lo que dice Javier para mí es clave. Cuando él está hablando de que primero tenemos un salario mínimo, ojalá cercano a los 417.000 o 450.000 pesos para todos, y desde ahí, en cada sector productivo se puede ver la realidad particular. Y para eso necesitamos negociación colectiva por sector económico, que es lo que hacen en otros países, y así se negocia el salario mínimo, ¿no? Porque eso permite negociar colectivamente de manera articulada o de manera por cascada, que es muy importante. En Chile eso está prohibido, ¿no? En Chile no se puede negociar colectivamente por rama de sector económico. Esto proviene del año 1979, del plan laboral de la dictadura, que la reforma laboral actual ni siquiera tocó como debate la negociación colectiva centralizada. Solo tenemos descentralizada a nivel de empresa. Pero es que ahí caería, perdón. Sí, no, quería justamente retomar un punto que ha dicho Roberto con respecto a por qué es tan importante el tener distintos sueldos mínimos para distintos rubros, porque justamente es una señalización para los estudiantes.
Si bien, como tú bien decías, hay algunos que quizás cumplen con el mínimo, pero para muchos otros que, si yo ahora tengo 18 años, acabo de dar la PSU, tengo que postular, me va a interesar saber quizás cuáles son los sueldos de los distintos rubros, ¿no es cierto? Quizás, está bien, el universitario no va a estar postulando pensando en el sueldo mínimo, pero sin duda a los 18 años tiene que tomar una decisión y el hecho de señalizar, de dar la señal de este rubro quizás es un poco más productivo, por lo tanto el sueldo mínimo va a ser distinto, va a ser superior, es una señal que obviamente ayuda a arreglar gradualmente el mercado laboral. Sí, Roberto. En esa misma línea, si uno fijara, yo escuché algunos postulados, digamos, que señalaban cuál es el método finalmente para poder lograr un cierto consenso. O sea, por un lado, recogiendo lo que comentábamos acá, el tema de los sectores. Es clave saber las productividades de los sectores para saber cuánto eventualmente puedo yo subir en cada uno de esos sectores o tipos de empresas, a lo mejor, o las rentabilidades de esas empresas. Y de acuerdo a eso, anclar o conectar alguna variable, digamos, o ese polinomio, digamos, que permitiera saber cuánto corresponde a ese segmento. Segundo, si tú ya sabes eso, se puede fijar una banda. Yo escuché, digamos, esa teoría que es bastante razonable, en el cual uno, similar al dólar, digamos, en el cual hay flotabilidad sucia, digamos, pero con esa banda se puede tener cierta discrecionalidad, digamos, al Ejecutivo o a las organizaciones sociales o en esta triada que mencionaba Marco, para que tengan el marco conceptual, tengan el marco sobre el cual negocian y finalmente puntos más arriba, puntos más abajo, pero van a tener certeza hacia adelante, sea plurianual o sea anual, digamos, esa fijación de precios, le da también certeza al empresario, que tiene menos variabilidad, digamos, en su movimiento, digamos, de los costos para poder saber en qué va y en qué no el sector productivo, digamos. Me parece que se mejora 2 años en vez de una. Sí, correcto. Un ejemplo bien concreto, dado que estamos en la televisión. A nosotros en la Fundación Sol nos ha tocado apoyar a los distintos sindicatos de la televisión y ellos están articulados en una federación de trabajadores. Y por tanto tratan de simular negociaciones colectivas por sector, aunque no pueden hacerlo. Y en todos los canales de televisión el sueldo base mínimo es de 500.000 pesos. Porque la realidad de televisión no es la misma realidad probablemente que el retail o el comercio, es distinta. Entonces, por esa negociación es que todos los canales de televisión tienen un sueldo base mínimo de 500.000 pesos. Ahí se aplica, ¿no? Se aplica y está por sobre el salario mínimo nacional. Pero mira, estamos hablando de salario mínimo, no estamos hablando de que el mercado se ajuste. Ahí ustedes están hablando de que el mercado se ajusta porque las productividades de los sectores de más alta productividad van a tener mayores salarios, sin duda. Y eso no hay que meterse. Hay que negocien las partes. Y que negocien las partes. Sí. Eso no es el problema. El problema es las pymes, el problema es los sectores más con menores salarios o con mayor grado de explotación, de autoexplotación en realidad en la empresa incluso más pequeñas, ¿te fijas? Entonces, ¿por qué? Porque se van ajustando a sí mismos, o sea, los trabajadores aceptan que les paguen menos salario, pero tener alguno, digamos, o sea, hay todo un sistema ahí. Entonces, es ahí donde uno tiene que pensar que efectivamente hay que fijar un salario mínimo, porque si no vamos a dejar, o sea, este sistema de dejar que cada uno fije su salario mínimo, sí, eso es lo que hacen pues, cuando negocian, digamos, y entonces, como tú mismo decías, la minería, ¿no es cierto? Todos sabemos que los salarios de ellos son altos porque tienen una tremenda capacidad de negociación. Nos lo demostraron el año pasado, en enero, febrero, digamos, ¿no es cierto?, que nos tuvieron parado el país y la economía, digamos, por un mes y medio o casi 2, digamos. Entonces, eso no debe ser una preocupación si dejamos que el mercado funcione para los salarios, pero ¿dónde está el problema? Donde la gente que tiene baja productividad o tiene situaciones de desmedro, digamos, económico, empresas que trabajan en el límite, en el borde de la quiebra, por decirlo permanentemente, ¿no? Entonces esas no pueden aumentar salario y entonces hay que ver qué es lo que se hace. Ahí, yo creo que ahí hay un salario mínimo del que hay que preocuparse, sin duda. ¿Qué porcentaje de la población en Chile recibe el salario mínimo? Ahí es muy importante ver cómo se mide esto, porque si uno mide por la base del seguro de cesantía o de la superintendencia de pensiones, que solamente son los formales, llegamos a cerca de 200.000 personas. Pero lo importante es considerar que hay muchas empresas, grandes sobre todo, que pagan el sueldo base mínimo más gratificaciones, ¿no? Y la gratificación es un reflejo, ¿cierto?, que hoy día está totalmente naturalizado de las utilidades que generan las empresas y hoy día las empresas los transformaron en costos fijos, ¿vale? Es decir, se les dice a los trabajadores y trabajadoras, te contrato por 390.000 pesos, 380.000 pesos, sueldo base 276, 110 lucas gratificaciones y nunca más se reparten utilidades. Ellos también pagan el mínimo,
¿no? Se esconden con las gratificaciones. Y ahí llegamos, de acuerdo a las encuestas de hogares, a casi 1 millón de personas que ganan el mínimo o menos. Es una provisión. O sea, lo que hacen en realidad las empresas, Víctor, es una provisión porque todavía no cierran, digamos, sus ejercicios contables y financieros. Y claro, en cierta forma se aprovecha esa provisión para dejarla fija. Y posteriormente no se ajusta. Claro. Y en las cifras se ve como que son mucho menos los chilenos que reciben el salario mínimo a lo que... Pero y ojo, incluso cuando Marco dice que puede ser 1 millón de personas, claro, eso puede ser los 276.000. Pero de acuerdo a la encuesta suplementaria de ingresos, la del INE, que tiene datos del 2016, pero más o menos aplicaría, y el primer dato que sacó Víctor a colación, digamos, el programa, que me parece que es fundamental, es que el ingreso mediano en Chile es 350.000. El ingreso mediano, a diferencia del ingreso medio, para explicarlo bien, es que significa que el 50% de la población en Chile, o el 50% de los ocupados en el fondo, están ganando 350.000 o menos. Entonces están muy cercanos a eso. Entonces ahí ya no es 1 millón, sino que estamos hablando de... ¿Cuánto es la fuerza laboral? ¿9 millones más? Estamos hablando de cerca de 3 millones, creo que son casi 4 millones de personas están en esa situación. Casi 4 millones de personas, y esos son 4 millones de trabajadores que tienen familias dependientes. Entonces, es un impacto que al final es prácticamente el 40, 45, 50% de la población. Y ahí hay un tema mucho más está complejo. ¿Cómo se corrige? Bajo los 350.000. Significativa. Entonces, es muy significativo. O sea, hablar de un salario mínimo de 400 es como decir hay que subir el salario al 50% de la población. Pero claro. Entonces, pero ¿incidirá en que sea tan bajo el sueldo del 50% de la población en Chile que el mínimo esté en ese nivel? Eso está estudiado. Se llama el efecto faro del salario mínimo. Vale decir, cuando el salario mínimo es muy bajo, termina iluminando negativamente, en este caso, al resto de la distribución salarial de la economía, que se parece mucho al mínimo. Vale decir, la mayoría de los salarios es un 10% más que el mínimo, un 20% más que el mínimo, y eso es muy malo porque finalmente un país puede crecer bastante, como en el caso chileno en los últimos 20, 25 años, pero creciendo con bajos salarios y con alto nivel de endeudamiento. Recordemos que el 80% de los mayores de 18 años están endeudados en Chile, 11.300.000 personas. Eso no es gratuito, eso no es azaroso, porque los salarios son muy bajos. ¿Eso es sustentable en el mediano y el largo plazo? Creo que no. La bicicleta, digamos, con tarjetas y todo eso se van cubriendo. De hecho, compran, yo digo con una racionalidad económica, no le gusta a mis colegas de ahora decir que eso es así, pero es una racionalidad económica especial. Compran en las cuotas necesarias para que le entre en el presupuesto. O sea, si tiene que pagar 10.000, 4.000, 3.000 pesos, aunque sean 60 meses, lo va a comprar, ¿te fijas? O va a pedir crédito y va a pagar eso. Pero o sea, esto igual tiene que medirse con una... Está endeudándose cada vez más. No es muy alto el nivel de endeudamiento que tenemos, pero está creciendo. Y eso, claro... Pero eso tiene que mirarse con una mirada país o una mirada no solo estatal, sino que también privada, porque no sirve de nada, lo que bien decía Javier antes, si se le fija, digamos, de manera estandarizada un valor más grande que la productividad que van a tener esas empresas a distintas escalas de producción, va a generar cesantía. Claro, y hoy día no la genera, ¿por qué? Porque estás absorbiendo el perfil que está menos capacitado y le pagas lo mínimo al perfil que menos capacitado. Por eso tiene más rotación. Esto del salario mínimo para mí no es una cuestión económica técnica que tú tengas que poner ahí o una decisión política solamente. Es un acuerdo sociocultural incluso. Es decir, es la sociedad que tiene que ponerse de acuerdo de que hay mínimos que no pueden ser transgredidos. ¿Y de cuánto valora también el trabajo de aquellos que no tienen tanta capacitación? Bueno, ese es el otro de los es el piso. ¿Cómo se estudia ese piso para saber si va a ser 276 o va a ser 300 o 450? Ahora, una pregunta importante que siempre nos hacemos en la Fundación es ¿cómo medimos la productividad? Por ejemplo, el típico caso de una persona que hace el aseo en una empresa, que en general las empresas grandes lo subcontratan y a veces con eso suben su nivel salarial, pero de manera un poquito tramposa, y subcontratan varias áreas más. Su trabajo vale 276.000 pesos porque no tienen tanta capacitación o supuestamente son poco productivos. ¿Cómo medimos eso? Yo creo que eso... Claro, pero eso nos van a contestar siempre el mercado. Pero el mercado no es una entelequia, el mercado es un espacio social, es un espacio político, ¿no? Quien fija los precios es el que tiene poder de alguna manera. Y a eso le llamamos un mercado, pero si lo día, vemos desde un punto de vista sociológico. Si quiero verlo así, hoy día tú para poder ver esa empresa teórica, digamos, de aseo, vas a tener que ver cuánto gana esa empresa de aseo para saber si puede distribuir parte de eso a toda la estructura de sus trabajadores. Entonces, como hay riesgos a veces de sindicalización más dura,
¿qué hacen las empresas? Yo lo veo, están empresas grandes, digamos, que tercerizan. Entonces van y externalizan objeto de evitar un poco el problema que les genera. Rompan el poder sindical. Porque de esa manera, si no vas a tener el riesgo, digamos, de 2.000 o 1.000 personas que te dicen, no, sabes que no queremos seguir, y él va a perder sus clientes, y finalmente ese empresario que da empleo para 3.000 personas, 2.000, termina teniendo pérdidas por pérdidas de contrato o simplemente por indemnización, digamos, dado que no pudo responder a contratos sumamente rígidos asociados a ese servicio. Acabas de decir tú, las pérdidas por pérdida de contrato, digamos, de las empresas. Es lo típico. O sea, hay un tema que en algún momento en la universidad, la gente del Departamento de Administración, no Economía, nosotros colaborábamos nada más, hablaba de, hacía capacitación a los dirigentes sindicales, a los supervisores, en lo que se llamaba una alianza estratégica, para hacer que la empresa permaneciera vigente y pudiera desarrollarse, pero también les pagara bien, ¿te fijas? Marco, en eso que tú tomas es sumamente importante. Por eso digo, esos son temas de más bien sociológicos, socioculturales, que hoy día no hay nadie metido en eso. O sea, nos van quedando algunos minutos nada más, así que Roberto, mira, lo que veo yo, ve el mercado argentino, o sea, haciendo un paréntesis, la era Kirchner, digamos, y tratando de ver un poco más técnico, digamos, sus discusiones, pero es mucho más estudioso cuando hacen las propuestas. Uno ve el mercado chileno y va más, hay un poco más de demagogia, digamos, en lo que busca lograr, lo cual hace finalmente que el empresario tome más distancia y finalmente terminan no mostrando todos los números, digamos, a su gente, salvo en aquellas empresas donde hay alianzas. Y esas alianzas, ambos confían en que el empresario entiende que tiene que tener como socio al trabajador y viceversa. Poder allá, ¿eh? Correcto, pero entregan mucho más información. Entonces, con esa información, con personas o trabajadores más educados, digámoslo así, entienden lo que quiere ganar el empresario y ceden también, digamos, en aquellos, ambas partes, digo yo, y llegan a puntos de equilibrio, que es un poco lo que aquí no sé si sea tanto. Yo no lo he visto mucho en los últimos gobiernos de la CUT, digamos, en que se dé esa variable. Entonces, si uno fuera más colaborativo y no tan desconfiado en esa línea, deberían de manera más natural llegar a puntos de acuerdo. Bien. Yo quisiera terminar para ir redondeando, con un mensaje quizá un poquito más positivo. Cuando hablamos de que hay que aumentar la productividad, una de las medidas que creo que podría ser útil para aumentar la productividad es una que viene recomendada por el Banco Mundial en su ranking Doing Business y por el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, que es el tema de la distribución del trabajo. En Chile normalmente, si uno trabaja 45 horas. Si no, no trabajas. Solo un 20% de los ocupados, solo un 20% trabaja 30 horas o menos, que eso es considerado jornada parcial. Y eso es algo que se podría potenciar bastante más. Quizás mucha más gente entraría al mercado laboral si efectivamente se flexibilizaría esa distribución del trabajo, porque hoy en día es 0-1. Hay un problema de desigualdad, si quieren llamarlo así, en el acceso laboral. O es 45 horas o es 0. Y podríamos buscar puntos intermedios, quizás de una buena manera. Y fijar el sueldo mínimo, como tú bien dijiste en algún minuto, que hay distintos países, por hora. En Estados Unidos, por ejemplo, se fija por hora. Tal vez si se fijara por hora, tal vez si se fijara por hora. Tiene un arma de doble filo, porque ahora seguro me salta el Marco diciendo, pero si es por hora, quizás entonces uno puede empezar a reducir, obligando a hacer el mismo trabajo, pero en menor tiempo. Es un arma de doble filo. Pero quizás podría ser una buena medida. Tiene un problema eso. Nosotros lo podemos hacer, no lo podemos hacer por la mentalidad con que actúan los empresarios e incluso los trabajadores. ¿No es cierto? En cambio, los daneses sí lo hacen, porque ellos trabajan en la buena, por decirlo así. Y en cambio, nosotros, lo primero que uno piensa, si tú das flexibilidad laboral, es que los empresarios pescan a todos los trabajadores y los recontratan por espacio y horario. Contigo por menos horas y de repente vas a tener que trabajar igual una cantidad mayor. Eso me refiero con la necesidad de hacer pensar de que este es un tema que no se soluciona golpeando uno a otro. Y tiene muchos factores, así es que les quiero dar las gracias a ustedes por habernos acompañado aquí esta noche, por abordar este tema tan importante como es el salario mínimo. Y difícil además. Pero estábamos todos de acuerdo, o sea que aquí tenemos un país paralelo, que el salario mínimo debe ser mucho más alto y nos dicen que no se puede, el resto del país. Tienes razón, aquí por lo menos estaban todos de acuerdo en que era bajo, es cierto. Es que falta la voluntad política. Muchas gracias por acompañarnos aquí esta noche. Muchas gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos con más Vía Pública.
En materia informativa, en el día de hoy, el senador Manuel José Osandón salió a defender al presidente electo Sebastián Piñera, ello luego que la presidenta Michelle Bachelet afirmara que no se puede pretender borrar lo que Chile ya conquistó bajo su gobierno. Quiero darle las gracias por estos años, por darme la oportunidad de haber sido, todavía soy hasta marzo, pero vamos a decir así, su presidenta. Menos de 3 meses restan para el cambio de mando en el gobierno y la presidenta Michelle Bachelet ha reiterado una y otra vez que ella gobernará hasta el último día. Prueba de esto son las casi 30 urgencias que puso a varios proyectos de ley y la defensa permanente de los avances en su gobierno. Palabras que según algunos fueron un mensaje directo a Sebastián Piñera. Me enorgullece que en vez de cifras tengamos obras que mostrar, que cualquiera pueda apreciar, que en vez de indicadores o curvas hay historias de familias más felices. Por eso no se puede pretender borrar lo que Chile ya conquistó, un Chile mejor. El presidente Piñera jamás ha dicho que va a borrar lo conquistado. Lo que hay que decirle a la presidenta que le aclare a los chilenos qué es lo que es conquistado, porque ella nos planteó que íbamos a tener gratuidad universal y no llegamos ni siquiera al 60%. Pero Manuel José Osandón no solo defendió al presidente electo y su programa, sino que además criticó al otro ex precandidato presidencial de Chile Vamos, Felipe Kast, único parlamentario de oposición que votó a favor de legislar en el proyecto de identidad de género, el mismo que entre otras cosas permitiría que menores de edad cambien su sexo en los registros sin el permiso de sus padres y que fue rechazado por Chile Vamos. Pero claramente la señal no es muy linda cuando el presidente recomienda algo antes de que parte el gobierno y un parlamentario vota contra lo que él dice. Pero no había ninguna orden del presidente, porque en los temas morales no corresponden las órdenes. Siempre vamos a votar en convicción, de acuerdo a nuestros principios. Lo hemos hecho saber y por lo tanto a mí me llama la atención de que a algunos efectivamente les guste generar conflictos con temas muy de fondo, muy sensibles. El propio Kast se reunió con parte del equipo del presidente electo, todo, mientras Sebastián Piñera trabaja incesantemente no solo en la conformación de los equipos, sino que en el cambio de mando y por ello, por segunda vez se reunió con el canciller Heraldo Muñoz. Y el viaje de la Machi Francisca Linconao desató la polémica. A puertas de enfrentar un nuevo juicio por la muerte del matrimonio Luxinger-Macay, salió del país y hoy se encuentra en Bolivia. El gobierno y el Estado tienen que responder ahora por lo que ha hecho, por lo que está haciendo conmigo como Machi. ¿Es inocente? Inocentemente. Todo el mundo lo sabe. Para muchos una sorpresa, para otros simplemente un derecho. Pero este jueves, justo cuando se cumplen 5 años de la muerte del matrimonio Luxinger-Macay, sin aviso alguno, la Machi Francisca Linconao, una de las 11 personas investigadas por este crimen, salió del país. La verdad es que no quiero hacer diferencia, yo no sé con qué objetivo salió ella del país. En ese momento está sin ninguna medida cautelar y ni siquiera orden de arraigo, así que se tomó esa libertad. En noviembre del año recién pasado, junto a los demás imputados, tras un extenso juicio fue absuelta. Sin embargo, a fines de diciembre, la Corte de Apelaciones de Temuco resolvió anularlo, dejando sin efecto medidas cautelares. En relación a la acusación presentada, la gravedad de los hechos atribuidos y la pena probable que se solicita, resulta necesario discutir en sede judicial cuáles son las medidas más acordes para asegurar la presencia de los imputados y el desarrollo adecuado del juicio oral. La Machi Francisca Linconao es una mujer libre y tiene todo el derecho, como cualquier ciudadano de este país, de circular tanto a nivel nacional o afuera del país o del extranjero, como le estime conveniente. Un par de semanas atrás estuve en Argentina, en Bariloche, 3-4 días y nadie hizo ningún tema sobre esto. Tras ello, la Fiscalía solicitó una orden de detención, la que fue negada por el Tribunal Oral. Si ella resuelve no regresar, pues bien, estaremos en presencia de una fuga, pero perfectamente puede haber ido ya por algunos días a Bolivia y volver, que es lo que nosotros esperamos. El juzgado es el que decide las medidas cautelares, si bien nosotros pedimos como querellantes y la propia Fiscalía que eso lo hiciéramos antes de la revisión del juicio, la Corte tomó la decisión de que se hiciera el lunes 8. Ese es el día 8 para revisar las cautelares y imagino que ella se va a encontrar en el país en ese momento. Por ello, hoy la duda está en si la autoridad ancestral regresará o no de Bolivia para enfrentar un nuevo proceso judicial, el que comenzará este 26 de febrero. A nosotros nos preocupa, nosotros queremos que se haga justicia, que
algo que ya creo que hemos logrado una buena medida, que esa es la verdad, y uno exige que todas las personas comparezcan. Así, se mantiene la incertidumbre sobre si la Machi Linconao, quien siempre ha insistido en su inocencia, estará presente en este segundo juicio que buscan los responsables de este incendio que en el 2013, en la granja Lumahue, le quitó la vida a Werner Luxinger y Vivian Mackay. Y el fiscal nacional Jorge Abbott no descartó iniciar acciones legales en contra de Sebastián Dávalos luego de las fuertes críticas que realizó el hijo de la presidenta en contra del Ministerio Público tras ser sobreseído en el caso Cabale. Este martes la Corte de Apelaciones de Rancagua sobreseyó a Dávalos, tras lo cual emitió duras declaraciones hacia la Fiscalía acusándola de corrupta e indecente, porque después de 3 años de investigación no detectaron evidencia de su participación en algún delito, según dijo. Ante ello, el fiscal nacional dijo que la institución está evaluando el contenido de sus expresiones para eventualmente emprender acciones legales. Y viajar de Santiago a Valparaíso en 45 minutos parece un sueño, pero un consorcio chileno-chino presentó un proyecto de $1.600 millones para construir un tren rápido. La idea no es nueva, de hecho solo en la década del 90 hubo al menos 2 intentos de un tren rápido que uniera Santiago y Valparaíso. Trenes similares a este transitarán por una doble vía entre la capital y el puerto. Saldrán desde ambos terminales cada 30 minutos. El costo del pasaje se ha estimado en 1.600 pesos. Además de una tarifa conveniente, la promesa hablaba de un viaje más rápido, más cómodo, también de un buen negocio porque incluía transporte de carga. Además, en verano sería grito y plata. La idea, que no es nueva, sí parece ser buena, porque ahora un consorcio chileno-chino vuelve a la carga por el famoso tren. Me gustaría mucho, sería muy fantástico. ¿Por qué? Porque sí, porque lo acortaría más la distancia para el viaje. Excelente, porque tenemos muy mala locomoción acá. ¿Sí? Es pésima la locomoción. Mientras más rápido sea la llegada, la gente va a ser mucho más tranquilo. Igual tiene que ver lo que es costo, ¿eh? Pero igual en esta época de temporada alta, si va a ser más barato que un bus, la gente lo va a preferir. El proyecto de hoy promete unir Santiago y el puerto de Valparaíso en 45 minutos y Viña en apenas 39. Tendría 4 estaciones entre la capital y la costa, las que serían más o menos así. La inversión más o menos es de $1.600 millones, que se debería hacer en 3 años y medio, 4 años. $1.600 millones para un proyecto como este es un costo que es relativamente bajo para lo que uno puede ver dentro de las experiencias internacionales. De llegar a prosperar, ese sería el plazo de construcción. La concesión debería rondar los 30 años para recuperar el dinero invertido. Anuncian viajes cada 10 minutos con capacidad cada uno para más de 800 pasajeros sentados. Según plantean las empresas, no requeriría subsidio estatal. Eso es extremadamente importante por los distintos usos que se le pueden dar a los dineros fiscales y que considera además trenes de carga. El viaje sería a unos 200 kilómetros por hora y el precio del pasaje quiere competir con los buses. Tiene tarifa alta, tiene tarifa baja de fin de semana, pero la tarifa base que nosotros tenemos estimada es del orden de 5.500 pesos a pesos de hoy. Ahora es solo una idea, un proyecto que todavía no sale del papel. Aparte del anuncio y una presentación en La Moneda, no hay más, salvo la intención de dejar al puerto más cerca de Santiago. Más de 12 muertos, colegios cerrados, vuelos cancelados. La ola de frío en Estados Unidos empeoró este jueves con la llegada del denominado ciclón bomba. La Gran Manzana de Nueva York totalmente cubierta de nieve, las cataratas del Niágara congeladas y temperaturas bajo cero en lugares tan inusuales como Florida, donde no nevaba hace 30 años. Todas son postales de la intensa ola de frío que ha activado las alertas en toda la costa este de Estados Unidos. Lo llaman el ciclón bomba, un fenómeno que combina nieve con vientos que pueden llegar a los 100 kilómetros por hora y que comenzó a formarse este miércoles en toda la región. Aunque los efectos de esta tormenta se intensificarán entre el viernes y el sábado, la ciudad de Nueva York declaró emergencia climática invernal. Entre la baja temperatura, los fuertes vientos, la nieve que circula, todos deben tomarse esto muy en serio y tomar precauciones.
Más de 4.500 vuelos fueron cancelados, los buses y el metro funcionan con retraso y el servicio de ferry fue suspendido temporalmente. En gran parte este del país, los colegios cerraron y el Senado postergó sus votaciones hasta la siguiente semana. Guardé mi auto porque no sé cómo conducir con las calles así en este tipo de clima. Nunca vi nieve, esta es la primera vez, así que es muy distinto todo. Hace mucho frío. Siento mucho frío, no puedo sentir mi nariz. Aunque muchos ciudadanos y turistas han aprovechado la ola de frío para divertirse en la nieve, las autoridades han pedido que nadie se mueva de sus casas si no es estrictamente necesario. La nieve de esta tormenta se congelará rápidamente y bajarán aún más las temperaturas. Asegúrense de estar preparados, especialmente en el caso de que se vaya la luz. No por el mismo fenómeno, pero sí con la misma o mayor intensidad, otra ola de frío está azotando a Europa. Durante más de 24 horas, la tormenta Eleanor provocó lluvias torrenciales y fuertes vientos, causando estragos desde Inglaterra hasta España. Se registraron al menos 4 muertos y varios heridos, los aeropuertos cerraron y miles de hogares quedaron sin electricidad. Bien, veremos qué pasa el fin de semana con esa tormenta. Confía en la salud dental de tu familia. Centro Odontológico Versalles, una atención personalizada por profesionales de excelencia al servicio de sus pacientes. Experiencia, tecnología y alto estándar en insumos y materiales permiten una atención de excelencia. Centro Odontológico Versalles apuesta por la prevención. Recuerde asistir a sus controles cada 6 meses. Les recordamos la pregunta que tenemos en Facebook que tiene que ver con el tema del debate en el día de hoy. La veremos en pantalla en algunos segundos. Ya viene. Desde julio del 2016 a la fecha el sueldo mínimo subió 26.000 pesos hasta llegar a los actuales 276.000. ¿Te parece suficiente? ¿Sí o no? Pueden votar todavía. Y al regreso de la pausa vamos a estar revisando los resultados de esa pregunta que está ahí en la página de Facebook de 24horas.cl. De la pregunta que les estábamos planteando en el día de hoy respecto al salario mínimo. Vamos de inmediato a revisar qué fue lo que opinaron respecto a si les parece o no suficiente este aumento, esta cifra de 276.000 pesos. Un 89 y tajante por ciento señala que no está de acuerdo, que no les parece suficiente, versus un 11% que dijo que sí, que era lo adecuado. Revisamos lo que tiene como información a esta hora 24horas.cl. Tiene que ver con este aviso que emitió Meteorología por las altas temperaturas entre las regiones de Valparaíso y la Araucanía desde este viernes hasta el domingo 7 de enero. Está todo el detalle ahí en 24horas.cl. Revisemos precisamente cuál es el pronóstico del tiempo. A esta hora 19 grados, el cielo despejado. ¿Qué se espera para los próximos días? 30 grados para el viernes, pero el sábado se eleva hasta los 34, cielos despejados, ni una sola nube en el horizonte aquí en la capital. Hace 8 años, un día como hoy, en la ciudad de Mendoza, falleció Roberto Sánchez, más conocido popularmente como Sandro. A los 64 años y debido a las complicaciones producto de una doble operación de trasplante de corazón y pulmón a las que se había sometido 2 meses antes. Con esta melodía llegamos al final de este Vía Pública. Que descansen, buenas noches. Me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor